En este video tengo una gran recomendación literaria que hacerte para que continúes sobreviviendo el 2021. Por ello, te doy la gran bienvenida a Curiosamente, un lugar donde confluyen la literatura y la filosofía. Hoy veremos la experiencia de aprendizaje del escritor Viktor Frankl, quien fue obligado a permanecer en un campo de concentración, cómo sobrevivió allí y qué ocurrió luego de ser liberado. Si este tema te interesa, estás en el lugar indicado. El contenido que verás el día de hoy es el siguiente. Primero, quién fue Viktor Frankl y cómo fue deportado a los campos de concentración. Segundo, les compartiré algunas ideas sobre la obra El hombre en busca de sentido. En tercer momento, les hablaré sobre algunas fases por las cuales pasaron los prisioneros en el campo de concentración. Por último, la conclusión y cómo esta información puede servirte para tu vida diaria. ¿Quién fue Viktor Frankl? Viktor Emil Frankl fue un médico, neurólogo, psiquiatra y autor judío de una notable obra. Nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905 y murió en dicha ciudad el 2 de septiembre de 1997. Él sobrevivió a los campos de concentración nazi como Auschwitz, Theresienstadt y Dachau. Y de esta experiencia desgarradora nació el libro que les presento el día de hoy, El hombre en busca de sentido, publicado en el año de 1946, y allí, al final de la obra, se expone su teoría psicológica, la logoterapia, tema de mi próximo video. ¿Cómo fue deportado Frankl? Frankl trabajó en el área de neurología del Hospital Rothschild, que solo atendía a judíos porque en 1938 empezó a ser sitiado por el antisemitismo y el nazismo. Vivió un poco el esplendor de la Viena de 1940 en la que trabajó Freud y Adler. Fue enviado en 1942 a un gueto judío y luego a diferentes Lager o campos de concentración. Perdió a sus padres, esposa y su primera obra de 4 años de investigación en ese atroz paisaje de una vida de reclusión, castigo, muerte, hambre y trabajo forzoso. Les comparto algunas ideas sobre El hombre en busca de sentido. Frankl quiso publicar dicha obra bajo el informe del prisionero 119.104. Sin embargo, sus amigos trataron de convencerlo de que hacer esto hacía que su obra perdiera el valor que tenía ya, no solamente por haber sido prisionero, sino porque era la perspectiva de un psicólogo. Luego quedó el libro bajo el título Un psicólogo en un campo de concentración, El hombre en busca de sentido. Se convertiría entonces en una obra notable, traducida a 30 idiomas. Su mérito no solamente literario, es filosófico y psicológico, es de tinte autobiográfico y testimonial. El libro responde a una pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Y describe entonces detalladamente los cambios psicológicos por los cuales los prisioneros pasaban. Ahora, el tercer punto. Les expondré entonces algunas ideas principales sobre las fases por las que pasaban los reclusos en el campo de concentración nazi. Primera fase. En el primer momento es de shock. Las personas se bajan de los trenes hacinados, ven alambres de púa, las torres de vigilancia, focos potentes y filas extensas de seres humanos. Hay una impresión engañosa frente a las personas que los están recibiendo porque se ven fuertes, lozanas, enérgicas e incluso se ven de un aspecto físico agradable, dirá Frankl. Aparentan buen humor e incluso se ríen. Quién sabe, quizá yo consiga ser uno de ellos. Oficiales de las SS trataba muy bien a los recién llegados por su interés en las posesiones de aquellos que iban a ser nuevos reclusos. Luego, en un proceso de selección más detallado, ubicaban
en la parte derecha aquellos que eran aptos para trabajar forzosamente o aquellos que se veían lozanos y fuertes. En la parte izquierda ubicaban aquellos que se veían débiles o no eran aptos o se veían enfermos, lo cual más adelante los conducían a un baño crematorio. Para Frankl, un proceso posterior a esto es la existencia desnuda. Lo que quiere decir era que eran despojados de todo, incluso de su vello corporal. Eran simplemente un número y su existencia estaba desnuda. Se acostumbraban a lo precario, soportaban inclemencias y frío. Cualquier objeto de la vida anterior se cambiaba por un pedazo de pan. Curiosamente, algunos creerían que serían perdonados en el momento de ser asesinados, lo cual no era cierto porque simplemente en ellos se daba una ilusión de indulto. Segunda fase, la vida en el campo, la apatía. Te amenazaban y sonreías, apáticos, anestesiados o muertos emocionalmente, por repugnancia y fealdad del campo y por extrañar a sus familias. Eran algunas de las emociones que se sentían en el campo, que todos iban desarrollando poco a poco. Sin embargo, había prisioneros privilegiados, como los cocineros, los intendentes, los guardias y los capos. No confundir pues con el término capo que en Latinoamérica se usa. Capo viene de una palabra en alemán que dice Kameradschaftspolizei y eran aquellos que tenían la potestad de golpear a otros reclusos sin pertenecer a los guardias de las SS. Eran unos reclusos más importantes. La apatía podía ser tal que el prisionero muchas veces no apartaba la vista de alguien que estaba siendo castigado o torturado. Sus sentimientos entonces estaban insensibilizados y contemplaban escenas de tortura sin perturbarse. El prisionero, particularmente, ya no sentía repugnancia, piedad, indignación y horror. Cuando alguien moría se tomaba las pertenencias, los alimentos, las ropas, los zapatos, porque podían estar en mejor estado. La apatía entonces, según Frankl, es un mecanismo de defensa, es el resultado del hambre y la falta de sueño. En este caso, ayudaba a sobrevivir a los sufrimientos diarios. Los esfuerzos estaban en conservar la vida propia y la vida de los amigos. Como el alimento era precario, dirá Frankl, quienes no han sufrido una experiencia similar difícilmente pueden concebir el destructivo conflicto mental y la lucha de voluntades que dominan a un hombre hambriento. Esto desencadenaba pues una obsesión por la comida y la falta de apetito sexual. Por lo visto hasta aquí, la dieta era precaria. Había un vacío emocional gracias a la desvalorización de cada individuo. El trabajo físico era completamente duro, desgarrador. Siempre era a la intemperie, las condiciones climáticas eran extremas, el frío completo por la ubicación geográfica. Y ellos eran cadáveres con mantas, con ropa que casi no los cubría. Todos se sentían más muertos que vivos. Otro punto que les quiero compartir es la supervivencia. La supervivencia absorbía la personalidad, provocaba un caos mental y destruía los valores previos con los que venía la persona. Se perdían los principios morales, la dignidad, la conciencia de la individualidad, es decir, la propia mente, la voluntad y la integridad personal. Ellos solamente eran números en masa, animales hambrientos, ganado, un rebaño sin pensamiento ni voluntad. Frankl pregunta si el hombre está inevitablemente determinado por el entorno y por ello el campo se entendía como una estructura insólita, con leyes dominantes, irrepresibles, infranqueables. A lo que se planteaba la siguiente pregunta: ¿carece el hombre en tales circunstancias de capacidad de elección si se limita a anular su libertad de actuar? Sin embargo, el aspecto que va a proponer Frankl es un factor determinante para que estos individuos no fueran simplemente borregos sin pensamiento ni voluntad. Y lo que propone es la libertad, y que la libertad es la capacidad del individuo para elegir. Frankl afirma que es posible elegir, superar la irritabilidad
y la apatía en una sociedad rígida, represiva y asesina. Elegir entonces da libertad. La libertad entonces es espiritual e independencia mental, a lo que dirá la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Siempre hay oportunidades para elegir si uno se somete o es indiferente a su libertad interior. Te conviertes entonces en lo que decides, no lo que otro dictamine. En condiciones trágicas, el individuo es el que decide quién ser espiritual como mentalmente, conservando su dignidad o convicción personal. Elegir hacía la diferencia en el lager, en el campo de concentración, y según Frankl, esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido. Y bueno, estamos analizando el hombre en busca de sentido, que no solamente fue Frankl buscando sentido, sino que todos de alguna manera nos planteamos esta pregunta por el sentido no de la vida en general, sino de la vida de cada uno como individuo. Sin embargo, es por medio de la actitud, de la postura que asumamos frente a un tema, frente a la vida, la posición que tengamos frente a determinada situación, que se pueda aceptar el destino y el sufrimiento. Según Frankl, esta es la manera en que podemos dotar de sentido profundo a la vida. La tercera fase de un recluso en un campo de concentración era la fase de liberación. El libro, aunque tenga anécdotas, hace un análisis psicológico del campo de concentración, es decir, de los individuos que allí estaban. Cuando los prisioneros salieron, pocos consideraban real lo que ocurría. Les era difícil creer ser libres. La sensación curiosa era que no pertenecían a ese mundo fuera del campo de concentración. Ahora, ¿qué les deparaba la vida? Debían entonces aprender a empezar de cero, a tratar de descubrir sus emociones, a tratar de adaptarse a una nueva vida. Asimismo, en la psicología de los liberados estaba el que creían poder usar su libertad personal sin sujetarse a las normas, de la misma manera en que habían sido tratados en los campos de concentración, pasando de ser oprimidos a ser opresores. El proceso de adaptación fue entonces lento. La verdad era que, según Frankl, nadie tiene derecho a hacer el mal, aunque haya sufrido una atroz injusticia. La amargura de aquellos que habían salido era que eran recibidos de una manera superficial y había un completo desencanto de esa realidad a la que habían llegado, porque pasaron de un entorno opresor y de sufrimiento a una existencia donde el sufrimiento y la opresión seguía constantemente. El terror fuera del campo tenía otras magnitudes. Ahora es el momento de conclusión. Frankl se pregunta entonces, ¿qué es entonces el hombre? A lo que él responde, es el ser que siempre decide lo que es. A ti, por ejemplo, ¿qué ideas se te vienen a la mente cuando Frankl responde, es el ser que siempre decide qué es? Si tienes alguna opinión, por favor, déjala aquí en el campo de comentarios. El hombre es entonces el que decide inventar el horror por medio de las cámaras de gas, pero también es quien es capaz de asumir el horror de forma digna, dirá Frankl. Entonces cada uno tiene la capacidad de crearse el paraíso o un campo de batalla. Es cuestión de decidir. Eso es lo que nos concluye Frankl. El hombre es un ser que decide en todo momento quién quiere ser, quién es. Entonces cada uno tiene una gran responsabilidad en la existencia, decir quién es y de esa manera cómo va a construir una realidad que sea a favor o en contra de otros. Algunos creen que su pasado fue mejor y no ven la posibilidad de transformarse en el futuro. Según Frankl, algunos olvidan que las circunstancias adversas permiten al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo, más allá de su psiquis y de su mente. Él fue un prisionero y sabía que era necesaria alguna esperanza en el futuro para superar un difícil presente. Él cita El crepúsculo de los ídolos de Friedrich Nietzsche, de la parte Fragmentos y Dardos, y el fragmento es el número 12 y dice: quien tiene un porqué vivir
puede soportar casi cualquier cómo. Lo que nos invita a pensar entonces es que quien no percibe ningún sentido, meta, intencionalidad para vivir, está perdido por completo, muerto en vida como un prisionero en un campo de concentración. Pero ¿por qué le damos la espalda al sufrimiento? ¿Acaso hablar de estos temas está prohibido? Es una de tantas facetas de la vida que no queremos ver, que negamos y solo enfrentamos cuando nos toca necesariamente. Por ello, nos sirve hablar de esto, regresar al Holocausto, aunque los colombianos también conocemos el horror de la guerra. Y mirar ese pasado para continuar nuestro camino en este nuevo año es un propósito también de vida, es una razón por la cual continuar. La fortaleza entonces descubierta en 2020 no puede perderse en este nuevo año que comienza. Frankl entonces invita a ser consciente de la responsabilidad que tenemos hacia algo o hacia nosotros mismos, por ejemplo. Pues sabe que hay decisiones extremas que valen la pena repensar, pues ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda, añadirá Frankl. Además de ello nos vuelve a citar a Nietzsche. Nietzsche es un autor del cual ve mucha sabiduría. Y está esta frase de: lo que no nos mata nos hace más fuertes. Pero, hey, Kelly Clarkson, ¿le diste las gracias a Nietzsche por haberte robado su crédito? No creo. Vale decir que Frankl sobrevivió a 4 campos de concentración. Según una estadística que recibió, era una de 28 personas las que podían sobrevivir. Entonces yo me planteo la pregunta de, frente a nuestras dificultades como Frankl, sí pudo realizar una obra, contribuyó a la humanidad desde la psicología, desde el campo de la logoterapia, y nosotros frente a un problema que es pequeño y difícil nos derrumbamos fácilmente. Por eso el hombre en busca de sentido plantea alternativas en las que a través de diferentes vías se puede encontrar el sentido. Unos encuentran el sentido a través de la vía del sufrimiento, otros encuentran el sentido a través de las emociones, la apatía. De pronto, cuando se es consciente de ese tipo de emociones, de esa muerte interior, de ese anestesiamiento, por así decirlo. Entonces me pregunto, si él pudo traer a nosotros una obra tan importante, considerada por diferentes autores, tan relevante, ¿cómo nosotros no podremos hacerlo? Bueno, hasta aquí llega este video. Si te ha gustado la información que has recibido, déjame tu like. ¿Ya lo hiciste? Déjame tu like aquí, por favor. También me encantaría saber qué opinas, si tienes alguna postura a favor o en contra, o qué preguntas te ha suscitado la información que te he presentado. Y por favor, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas ver los próximos videos que estaré lanzando. Muchas gracias por estar presente y nos vemos en la próxima.